En esta introducción te explicaremos qué es el riesgo y qué es la gestión de riesgos. Te haremos a conocer sus principales beneficios y te explicaremos algunas de las metodologías más utilizadas para su gestión, al igual que la normatividad del Estado colombiano para su gestión en las diferentes entidades públicas. En esta introducción te vamos a explicar dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de riesgos y el segundo el concepto de gestión del riesgo. Además, te vamos a explicar algunos de los beneficios que trae para las entidades la gestión de sus riesgos. También vas a conocer algunas de las metodologías más utilizadas a nivel internacional para realizar dicha gestión y la normatividad que permite gestionar estos riesgos en las entidades del Estado colombiano. Para empezar, estudiemos la definición de riesgos. Si vamos a la definición literaria, la palabra riesgo proviene del italiano risqueare, que puede significar desafiar, retar o enfrentar. Suele asociarse este término con poner en peligro a una persona o a un objeto. Una de las definiciones más aceptadas de este término es la propuesta por la norma técnica colombiana ISO 31000, la cual define que un riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Cuando hablamos del efecto, hacemos alusión a una desviación positiva o negativa respecto a lo que teníamos previsto. Cuando hablamos de la incertidumbre, estamos hablando de ese estado que puede ser parcial o total de deficiencia de información asociada a la comprensión o al conocimiento de un suceso, de sus posibles consecuencias o de su probabilidad. Y por último, cuando hacemos alusión a los objetivos, hablamos en que estos objetivos, que es lo que busca cumplir una entidad o un proceso, pueden ser de diferentes aspectos. Por ejemplo, pueden ser una naturaleza o un aspecto financiero, social o productivo. Y estos objetivos los podemos aplicar en diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos el nivel estratégico, el nivel de procesos o el nivel de proyectos. Es importante frente a este término que entiendas que los riesgos no solamente tienen una connotación negativa, estos también tienen una connotación positiva cuando entendemos que un riesgo puede permitirnos aprovechar o hacer uso de una oportunidad. Para fines prácticos de este curso de riesgos, vamos a basarnos en su enfoque negativo o de pérdida. Los riesgos están compuestos por dos grandes elementos. El primero de ellos son las causas. Las causas hacen referencia a los motivos o a las circunstancias por las cuales se podría llegar a originar el riesgo. Estas causas son la primera instancia a partir de la cual se pueden llegar a desarrollar esos eventos o situaciones específicas. Cuando hablamos del segundo elemento, hacemos alusión a las consecuencias. Estas son básicamente ese impacto o efecto que resulta cuando un riesgo se llega a materializar. Esas consecuencias siempre se deben de evaluar para poder entender los impactos que pueden tener estos eventos, estos riesgos sobre los objetivos de la entidad, las cuales podrían ser bajas, moderadas o altas. Para que puedas comprender mejor qué es un riesgo y cuáles son sus componentes, veamos un ejemplo. Hace un tiempo atrás ocurrió un incendio en uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Analicemos cada uno de estos dos elementos. Con relación a las causas, ¿qué es lo que pudo haber pasado para que se llegase a presentar ese incendio? Hay muchas situaciones, pero entre ellas tenemos un posible cortocircuito en el sistema eléctrico, la falta de mantenimiento en los equipos eléctricos del laboratorio o un posible error humano en la manipulación de alguno de estos equipos. Ahora, las posibles consecuencias que podríamos tener de ese incendio son, por un lado, daños en la infraestructura física y en los elementos del laboratorio. Esto puede generar que el laboratorio quede suspendido por un tiempo, podría llegar a darse una pérdida de datos o una pérdida económica en los gastos que se tengan que incurrir para poder hacer la adecuación nuevamente de ese laboratorio. Podría también tener un impacto en la comunidad, en las personas de la universidad, lo cual al final podría generar un daño en la reputación. Continuemos esta introducción definiendo el segundo término importante, que es la gestión de riesgos. Aunque existen muchísimas definiciones de este término, entre ellas la propuesta
por la ISO y el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, que se resume en la sigla COSO. Durante este curso vamos a entender la gestión de riesgos como un conjunto de actividades que realizamos para poder identificar y manejar cosas que podrían llegar a salir mal bajo ciertas situaciones, con el fin de minimizar los problemas y aprovechar las oportunidades. Es decir, en términos más sencillos, la gestión de riesgos es ese conjunto de acciones que hacemos en el día a día para poder identificar y combatir estos riesgos. Para que entiendas mejor este término, apliquémoslo al ejemplo anterior del incendio en los laboratorios de la Universidad de Antioquia. Para gestionar este riesgo tendríamos 4 grandes grupos de acciones. Las primeras son las acciones previas al evento, en donde identificamos el riesgo, sus causas, sus consecuencias y algunas acciones que podrían ayudar a evitar que ocurra o mitiguen sus impactos. El segundo grupo de acciones son aquellas que realizaríamos durante la materialización de ese riesgo. Estas podrían implicar desde la evacuación de las personas del laboratorio, la activación del sistema de extinción de incendios e incluso la notificación a los servicios de emergencia o de bomberos. También podríamos tener un tercer grupo de acciones para la recuperación, por ejemplo, la definición y aplicación de un plan de restauración, para la información o los equipos del laboratorio. También podríamos hacer la reubicación temporal del equipo y los servicios del laboratorio, entre otras. Y por último, podríamos realizar acciones de prevención futuras, en las cuales haríamos una retroalimentación de ese riesgo, de las causas que lo generaron y definiríamos nuevas medidas que podamos utilizar para evitar a futuro la materialización de este riesgo. Bueno, ahora que entiendes qué es un riesgo y comprendes cómo debes gestionarlo, te preguntarás, ¿y qué beneficios puede traerme esta gestión sobre mi área, sobre mis procesos y en general sobre la universidad? Si bien la gestión del riesgo tiene como uno de sus principales pilares combatir la incertidumbre, es decir, la probabilidad y las consecuencias que podrían llegar a generarse por este riesgo, su beneficio principal es contribuir con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, independientemente de su aspecto, si es financiero, legal, etc., y de su nivel, si es estratégico, operacional, por proyecto, etc. Podemos afirmar que la gestión del riesgo trae consigo múltiples beneficios, siempre y cuando se diseñe e implemente de una forma efectiva, para lo cual te vamos a brindar este curso para que aprendas estas bases. En la presentación podrás ver otros beneficios complementarios que trae la gestión del riesgo. A continuación, te mostraremos 2 de los referentes más conocidos en todo el mundo para desarrollar de una forma integral la gestión del riesgo en organizaciones de cualquier naturaleza, tamaño, sector y complejidad. El primero de estos referentes, que lo podemos ver en pantalla, es la norma técnica colombiana ISO 31000 en su versión del año 2018. Esta establece un modelo para la gestión del riesgo, el cual está basado en 3 componentes fundamentales. El primero de ellos, que está en la parte central, son los principios, los cuales hacen alusión al propósito de la gestión del riesgo en cualquier entidad, que no es otro que la creación y la protección del valor, que nos permitirá contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la entidad, del proceso o del área. Para ello, se ha definido en este referente 8 principios que permiten una gestión del riesgo eficaz y eficiente. El segundo de estos elementos del referente es el marco de referencia. Este permite integrar la gestión del riesgo al interior de cualquier organización en todas sus actividades y funciones, teniendo como premisa que la efectividad de la gestión del riesgo siempre dependerá de su integración con la gobernanza y la toma de decisiones en la organización. Para ello se ha establecido 6 componentes fundamentales, siendo el principal de ellos el liderazgo y el compromiso, que se asume desde la alta dirección y desde cada una de las áreas y procesos que conforman la entidad. El tercero de los elementos de este modelo
son los procesos, que se entienden como el proceso para la gestión del riesgo de la ISO 31000. En este se implementan los principios y el marco de referencia, junto con los diferentes procedimientos y actividades con base al ciclo PHBA que pueda tener la entidad para gestionar sus riesgos. Este proceso inicia con la definición del alcance, los contextos y criterios que nos permitirán gestionar los riesgos en la entidad, y finaliza con ese registro, comunicación y seguimiento de los riesgos que hemos identificado. Para más información de este referente, te invitamos a que consultes el material fundamental del curso, donde encontrarás más información alusiva. El segundo referente que vamos a revisar es la Guía Internacional de Gestión del Riesgo Empresarial, integrando estrategia y desempeño, elaborada por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, resumido con la sigla COSO. Este referente destaca la importancia de la gestión del riesgo empresarial durante la planificación estratégica y en su integración en todos los niveles de la organización. Esto debido a que el riesgo siempre influye y está alineado con la estrategia y el desempeño de todas las áreas de la entidad. Debido a ello, para poder gestionar el riesgo siempre se va a partir de la definición de la misión, la visión y los valores clave de la entidad. Luego se va a definir la estrategia con los objetivos del negocio, procediendo a continuación con la implementación de esa estrategia y la gestión del desempeño de la organización, hasta llegar a obtener el producto final que va a ser mejorar el desempeño e incrementar el valor de la entidad. Esto considerando que pueden darse situaciones en las que la estrategia no se encuentre completamente alineada con lo que se espera en la gestión del riesgo. Incluso se podrían llegar a presentar algunas situaciones en las que las implicaciones de la estrategia van a ser mayores a las que teníamos estimadas o a las que se deseaban en la entidad. Si quieres conocer un poco más sobre este referente y otras publicaciones que se han elaborado complementarias, te invitamos a que consultes el material de apoyo de este curso. Ahora, en esta parte de la videoclase, vamos a contarte un poco sobre el marco normativo y los referentes que regulan esta gestión de riesgos en las entidades del Estado colombiano. Iniciemos con la normatividad. Para esto es muy importante que entiendas que la gestión del riesgo está concebida como un subsistema o como un componente de los sistemas de control interno de las entidades. Por lo tanto, vamos a afirmar que la normatividad que reglamenta este sistema de control interno es aplicable a la gestión del riesgo, siendo en este caso las principales normas que regulan la gestión de riesgos la Ley 87 de 1993, donde se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado colombiano, y se definen algunas medidas para la prevención de riesgos. La segunda ley es la Ley 1474 de 2011, la cual establece el Estatuto Anticorrupción. Otra ley muy importante, normatividad, es el Decreto 1083 de 2015, donde se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública. En este decreto, en el artículo 2.2.21.5.4, se establece que la administración del riesgo es una parte integral de los sistemas de control interno. También tenemos el Decreto 648 de 2017, el cual modifica el decreto anterior adicionando otras responsabilidades frente a la gestión del riesgo, entre ellas las responsabilidades de los comités institucionales de control interno. La normatividad anterior reglamenta la gestión del riesgo de cualquier tipología, pero debido a que existen ciertos tipos de riesgos que tienen unas particularidades de una naturaleza muy diferenciada, existen otras normativas complementarias que facilitan la gestión del riesgo para estas tipologías. Por ejemplo, para lo que son los riesgos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo tenemos las disposiciones que se encuentran en el Decreto 1043 del año 2014.
Aquí en pantalla vas a poder ver otras normativas específicas de ciertas tipologías de riesgos que son cruciales para su gestión. Te invitamos a que las leas con detenimiento. Recuerda que si quieres conocer más sobre estas normativas complementarias, puedes consultar el material fundamental de este curso. Para cerrar este primer tema del módulo 1, te vamos a explicar dos de los referentes del Estado colombiano para la aplicación del sistema de control interno y del componente de gestión de riesgos. El primero de estos es el modelo integrado de planeación y gestión, que lo puedes ver en pantalla. Este se conoce como el MIPG y podemos entenderlo como ese marco de referencia que permite dirigir, planear, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de que se puedan generar resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, siempre en los principios de integridad y de calidad en el servicio. Este modelo básicamente lo que buscan las entidades es generar para sus usuarios mayor confianza, eficiencia y seguridad frente a las operaciones que realiza en su día a día. Este referente está compuesto por 7 dimensiones que se encargan de implementar las 19 políticas de gestión y desempeño institucional que están relacionadas entre ellas con temas como el talento humano, el direccionamiento estratégico, la planeación, la gestión presupuestal, entre muchas otras. Estas dimensiones las puedes apreciar en la ilustración. De todas estas dimensiones, la que mayor interés tiene para nosotros es la última dimensión de control interno, que se conoce como la dimensión 7. Esta dimensión de control interno es la encargada de orientar la implementación de los sistemas de control interno al interior de las entidades públicas colombianas por medio de lo que se conoce como el modelo estándar de control interno, comúnmente conocido como el MESI, que te explicaremos a continuación. El MESI es un referente elaborado por el Estado colombiano que brinda alineamientos para implementar y fortalecer los sistemas de control interno en las entidades del Estado colombiano. Este referente permite que los sistemas de control interno se articulen de manera armónica con los sistemas de gestión que se contemplan en el MIPG. El MESI está compuesto por 18 objetivos agrupados en 4 categorías: cumplimiento, planeación y gestión, evaluación y por último, seguimiento, información y comunicación. Además, cuenta con 3 principios rectores, que son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Por último, tiene una estructura que se soporta en 2 elementos fundamentales. El primero de ellos es la estructura de control, donde se permea todo lo asociado con la gestión del riesgo. Esta está compuesta por 5 elementos: el ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación y las actividades de monitoreo. El segundo elemento de la estructura hace referencia al esquema de responsabilidades, que está compuesto por 3 líneas de defensa, que hace alusión en una primera línea a los gerentes públicos, en una segunda línea a los jefes o áreas transversales y como tercera línea a las oficinas de control interno, las cuales se complementan con un cuarto actor que es una línea estratégica. Si quieres conocer más acerca del MESI, te invitamos a que consultes el material fundamental de este primer módulo del curso de gestión de riesgos en procesos y corrupción de la Universidad de Antioquia. Esperamos que con esta videoclase hayas adquirido las bases fundamentales frente al concepto de gestión de riesgos y de riesgo, así como sus beneficios y algunas de las metodologías que se han definido a nivel internacional para su gestión. Esta información va a ser de mucha utilidad para los otros componentes del curso. Te invitamos a que continúes con el siguiente tema. Nos veremos en una próxima clase.